Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Imagina una pequeña y aislada granja en la campiña inglesa de los años 30. El olor a tierra húmeda y el suave murmullo del ganado llenan el aire. Dentro, una mujer prepara el té para su esposo, un gesto cotidiano, un ritual de amor. Pero en esta taza, el amor se ha vuelto amargo, tóxico. Una sombra se cierne sobre la granja de Coombe, una sombra que huele a arsénico y a secretos mortales. Charlotte Bryant, una esposa y madre aparentemente normal, estaba a punto de convertirse en la infame envenenadora de Dorset, tejiendo una red de engaño y muerte que dejaría a una comunidad entera preguntándose cómo el mal pudo florecer en un lugar tan ordinario. En los albores del siglo XX, en los pliegues olvidados del condado de Dorset, Inglaterra, el mundo era un lugar de contornos duros y promesas escasas. Para los nacidos en la pobreza rural, el camino de la vida estaba trazado casi desde la cuna, un sendero de tierra apisonada que rara vez se desviaba hacia la prosperidad. En este mundo nació, en 1901, Charlotte Bryant. Su historia no comienza con un estruendo, sino con el silencio resignado de la miseria. Hija de un jornalero, su infancia fue un tapiz tejido con los hilos de la necesidad. La educación era un lujo que su familia no podía permitirse. Las letras en una página eran tan extrañas para ella como las constelaciones en el cielo nocturno. Charlotte era analfabeta, una condición que la marcaba, que limitaba su universo a lo que podía ver, tocar y oír. Desde muy joven, sus manos aprendieron el lenguaje del trabajo duro, no el del alfabeto. Trabajaba en las granjas, sus días marcados por el sol y las estaciones, una rutina implacable que ofrecía poco más que la supervivencia. Este entorno no solo forjó su cuerpo, sino también su psique. La pobreza endémica y la falta de horizontes pueden cultivar una forma particular de desesperación, una sensación de estar atrapado en una jaula invisible cuyas barras son las circunstancias. ¿Qué sueños podía albergar una joven que nunca había conocido otra cosa que la escasez? ¿Qué anhelos bullían bajo esa fachada de aceptación campesina? En la psicología de la privación, a menudo surge un deseo feroz por algo más, una necesidad casi primigenia de escapar, de tomar el control de un destino que parece predestinado por otros. Para Charlotte, cada día era un recordatorio de su impotencia, de su lugar en el escalafón más bajo de la sociedad eduardiana. Esta semilla de descontento, plantada en el suelo fértil de la adversidad, permanecería latente durante años, esperando las condiciones adecuadas para germinar. Nadie podía imaginar entonces que, en el corazón de esta joven trabajadora y analfabeta, crecía una oscuridad que un día consumiría todo a su alrededor. Para una mujer como Charlotte, en la Inglaterra rural de los años 20, el matrimonio no era tanto una culminación del amor romántico, como una transacción estratégica. Era una vía de escape, o al menos, la promesa de una. En 1922, a los 21 años, Charlotte se casó con Frederick Bryant, un peón de granja 5 años mayor que ella. Su unión no nació de la pasión, sino de la pragmática necesidad. Frederick ofrecía estabilidad, un techo, un apellido y un respiro de la casa paterna. A cambio, Charlotte le ofrecía su juventud, su capacidad de trabajo y la promesa de hijos que ayudarían en la granja y perpetuarían el linaje. Se instalaron en una modesta casa de campo en Coombe, Dorset, un lugar llamado Hawkchurch. La vida allí era tan dura e implacable como la que había dejado atrás. El trabajo en la granja era interminable, un ciclo de tareas físicas agotadoras que comenzaba antes del amanecer
y terminaba mucho después del anochecer. La casa era pequeña, a menudo fría y húmeda, y la soledad del campo era una compañera constante. Pronto, el hogar de los Bryant se llenó con el sonido de los niños. Tuvieron 5 en total. Pero en lugar de ser una fuente de alegría, cada nuevo nacimiento representaba otra boca que alimentar, otra carga sobre recursos ya de por sí escasos. El velo de la ilusión matrimonial se rasgó rápidamente, revelando una realidad tan monótona y asfixiante como la anterior. Frederick era, según todos los informes, un hombre sencillo y trabajador, pero probablemente poco comunicativo y absorbido por su labor. Para Charlotte, el matrimonio se convirtió en otra jaula, quizás más cómoda que la de su infancia, pero una jaula al fin y al cabo. La rutina diaria era un lento veneno para el espíritu, una erosión constante de cualquier sueño de una vida diferente que pudiera haber albergado. La decepción y el resentimiento comenzaron a echar raíces profundas en su interior. Estaba atrapada en un ciclo de maternidad y trabajo doméstico, casada con un hombre al que probablemente nunca amó, en un lugar aislado del mundo. Esta creciente insatisfacción era un polvorín psicológico. Charlotte anhelaba algo más, una chispa de emoción, una vía de escape real. Y sin saberlo, el destino estaba a punto de enviarle una, aunque llegaría envuelta en secretos y mentiras. La monotonía de la vida en la granja se rompió en 1933. Para complementar sus magros ingresos, los Bryant decidieron acoger a un huésped. Su nombre era Leonard Parsons, un hombre contratado para trabajar temporalmente en la zona. Su llegada a la pequeña y superpoblada casa de Coombe fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas que generó alterarían irrevocablemente el curso de sus vidas. Leonard era un mundo aparte de Frederick. No era un hombre de la tierra, atado a las estaciones y al ganado. Era un forastero, un nómada, y en sus ojos, Charlotte vio un reflejo de posibilidades que creía perdidas para siempre. En la proximidad forzada de la pequeña vivienda, la atracción era inevitable y peligrosa. Para una mujer hambrienta de afecto, de atención, de cualquier cosa que rompiera la grisura de su existencia, Leonard era irresistible. Él le hablaba, la escuchaba, la veía de una manera que su marido, consumido por el trabajo, ya no hacía. La relación clandestina comenzó casi de inmediato. Se desarrollaba en susurros robados en la cocina, en miradas furtivas a través de la mesa, en encuentros secretos, cuando Frederick estaba en los campos y los niños dormían. Este romance ilícito se convirtió en el centro del universo de Charlotte. Era un secreto embriagador que la hacía sentir viva, deseada y, por primera vez, poderosa. Leonard representaba la promesa de una fuga, no solo de su matrimonio, sino de toda su vida de miseria. En él proyectó todas sus esperanzas y anhelos. Él no era simplemente un amante, era su salvador, la llave que podría abrir la puerta de su jaula. La presencia de Parsons bajo el mismo techo que el marido engañado creó una atmósfera de tensión insoportable. Era un juego peligroso, un baile constante al borde del abismo. Charlotte, que nunca había tenido control sobre su propio destino, ahora manejaba un secreto que podía destruirlo todo. Esta nueva sensación de poder era adictiva. Sin embargo, la emoción del engaño pronto daría paso a una ansiedad más oscura. Un amante es una vía de escape, pero un marido es un obstáculo. Y en la mente de Charlotte, que veía el mundo en términos simples y brutales, los obstáculos debían ser eliminados. La casa de los Bryant en Hawkchurch dejó de ser un hogar para convertirse en un campo de batalla psicológico.
3 adultos, atrapados por las circunstancias y la pasión, compartían un espacio demasiado pequeño para albergar sus secretos. El aire se volvió denso, cargado de palabras no dichas y resentimientos que se enconaban. Frederick Bryant no era un necio. Aunque sencillo, sentía el cambio en la atmósfera, la distancia gélida de su esposa, las miradas cómplices entre ella y el huésped. La tensión se manifestaba en discusiones cada vez más frecuentes. Los rumores en el pequeño pueblo de Coombe comenzaron a arremolinarse, susurros que llegaban a oídos de Frederick, confirmando sus peores temores. La confrontación era inevitable. Según los relatos, Frederick se enfrentó a Charlotte y a Leonard en más de una ocasión. Exigió que el romance terminara, que Parsons abandonara su casa. Pero Charlotte, envalentonada por su nueva pasión y su anhelo de libertad, se resistió. Leonard, por su parte, parecía disfrutar del poder que ejercía sobre ella, manteniéndose en la casa a pesar de la hostilidad del marido. La dinámica se volvió perversa. Frederick se convirtió en un intruso en su propio hogar, un obstáculo para la felicidad de su esposa. Charlotte, por otro lado, se encontraba en una posición insostenible, dividida entre el deber hacia su familia y el deseo abrumador por su amante. Vivía una doble vida bajo un mismo techo, cuidando de sus hijos y su marido durante el día, mientras su corazón y su mente estaban con otro hombre. Esta presión constante comenzó a torcer algo dentro de ella. La frustración de ver su vía de escape, su futuro con Leonard, bloqueada por la mera existencia de Frederick, empezó a transformarse en un odio frío y calculador. La casa se convirtió en un microcosmos de su conflicto interno, un lugar de amor y odio, de deber y deseo, de vida y pronto de muerte. Ya no era una cuestión de si la situación explotaría, sino de cómo. En la mente de Charlotte, una solución terrible y definitiva comenzó a tomar forma. Una idea tan oscura como el veneno que se usaba para matar las malas hierbas en los campos que rodeaban su hogar. Fue en la primavera de 1935 cuando la aparente normalidad del hogar de los Bryant comenzó a desmoronarse, no con un estallido, sino con un gemido de dolor. Frederick Bryant, un hombre acostumbrado al trabajo físico y a la robusta salud del campo, cayó enfermo de repente. No era una dolencia común, era una agonía violenta y desconcertante que lo doblaba por la mitad. Sufría de calambres estomacales atroces, una sed insaciable que el agua no podía calmar, y episodios de vómitos tan severos que lo dejaban pálido y exhausto, temblando en su cama. Charlotte, a los ojos de los vecinos y del propio Frederick, se transformó en la esposa abnegada. Lo atendía con una solicitud que parecía casi febril, preparándole caldos, tés y remedios caseros. Le limpiaba la frente sudorosa y le susurraba palabras de consuelo mientras él se retorcía de dolor. Nadie podía dudar de su devoción. El médico local, el doctor Masson, fue llamado a la modesta casa. En una época donde la ciencia forense era rudimentaria y los diagnósticos se basaban en la observación directa, los síntomas de Frederick apuntaban a una conclusión lógica: una gastroenteritis aguda, una inflamación severa del estómago y los intestinos. Era una dolencia común, aunque la virulencia del caso de Frederick era notable. El doctor recetó medicamentos para calmar el estómago y aconsejó reposo y una dieta blanda. Curiosamente, bajo el cuidado de su esposa, Frederick comenzó a mejorar lentamente. Los peores espasmos remitieron y pudo retener algo de comida. Parecía que la crisis había pasado. Frederick, agradecido, elogiaba a Charlotte por su incansable cuidado. Pero esta recuperación era una ilusión, un interludio cruel en una sinfonía de sufrimiento
orquestada en secreto. Cada sorbo de té, cada cucharada de caldo que Charlotte le ofrecía con mano solícita, no era un acto de amor, sino una dosis calculada de traición. El veneno, aún sin nombre y sin sospecha, ya había encontrado su camino en el cuerpo de Frederick, esperando pacientemente la siguiente oportunidad para atacar. Para entender la tragedia que se desarrollaba en la granja Coombe, es crucial comprender el mundo en el que existía. El Dorset de los años 30 no era la idílica postal que hoy imaginamos. Era un lugar de belleza austera, pero también de aislamiento profundo y horizontes limitados. La vida rural estaba regida por el ciclo de las estaciones, el trabajo incesante y una estructura social rígida y observadora. En aldeas como Overcompton, todos se conocían, y el anonimato era un lujo inexistente. Cada movimiento, cada visita, cada palabra susurrada era notada, catalogada, y a menudo juzgada. La reputación de una familia era su activo más valioso, y una mancha en ella podía ser una sentencia social. Para una mujer como Charlotte Bryant, analfabeta y atada a las tareas del hogar y la crianza de 5 hijos, este mundo podía ser sofocante. Las oportunidades de escape o de cambio eran prácticamente nulas. El matrimonio era una institución para toda la vida, sin importar la infelicidad que pudiera albergar. Bajo esta superficie de respetabilidad y rutina, sin embargo, bullían las pasiones y los secretos. El romance de Charlotte con Leonard Parsons no era un secreto tan bien guardado como ella creía. En la quietud del campo, los rumores viajaban más rápido que las noticias. Las miradas indiscretas, los encuentros furtivos en los caminos rurales y las ausencias prolongadas de la granja no pasaban desapercibidos. Este ambiente de vigilancia comunal creaba una presión inmensa. Charlotte no solo lidiaba con un matrimonio infeliz y una pasión prohibida, sino también con el miedo constante a la exposición y al ostracismo. Su mundo era una jaula, construida no solo con las paredes de su casa, sino con las expectativas y el juicio de toda una comunidad. Era un entorno donde los deseos reprimidos y las frustraciones podían enconarse, convirtiéndose en algo peligroso, algo que buscaba una salida desesperada, sin importar el costo, más allá de la pasión por su amante o el deseo de escapar de un matrimonio infeliz, se esconde una pregunta más profunda y perturbadora. ¿Quién era realmente Charlotte Bryant? Para comprender sus acciones, debemos intentar mirar dentro de la oscuridad de su mente, un lugar moldeado por la privación y el analfabetismo. Charlotte era, en muchos sentidos, una entidad invisible para la sociedad. Incapaz de leer o escribir, su acceso al mundo se limitaba a lo que podía ver y oír directamente. Esta falta de educación no solo restringía sus oportunidades, sino que también pudo haber atrofiado su capacidad para la introspección y la empatía compleja. Su mundo emocional era probablemente primario, gobernado por impulsos y necesidades inmediatas. Deseo, resentimiento, miedo. No hay evidencia que sugiera que Charlotte fuera una mente criminal maestra. Por el contrario, sus acciones a menudo parecían torpes e impulsivas. Esto apunta no a una maldad calculada, sino quizás a un vacío psicológico fundamental. Pudo haber sufrido lo que hoy podríamos identificar como un trastorno de la personalidad, caracterizado por una falta de empatía y una incapacidad para comprender las consecuencias de sus actos sobre los demás. Su esposo, Frederick, pudo haberse convertido en poco más que un obstáculo, un objeto que se interponía en el camino de su gratificación instantánea, personificada en Leonard Parsons. La vida humana, en esta perspectiva distorsionada, pierde su valor sagrado
y se convierte en un simple problema a resolver. El envenenamiento, un método a menudo descrito como el arma de los cobardes, encaja con este perfil. Es distante, íntimo y engañoso. Permitió a Charlotte mantener una fachada de cuidado mientras administraba la muerte. Este acto dual, el de cuidar y matar simultáneamente, sugiere una disociación psicológica profunda, una capacidad para separar sus acciones de sus implicaciones morales. Charlotte no era un monstruo de fábula. Era una mujer vacía, llenando su abismo interior con la única herramienta que conocía: la manipulación directa y letal de su entorno. Tras el primer ataque de enfermedad de Frederick y su precaria recuperación, algo en la mente de Charlotte se consolidó. La idea, antes quizás un susurro oscuro, se convirtió en un plan tangible. Sabía que necesitaba un método más definitivo, una herramienta que garantizara el resultado que ansiaba. La encontró en el lugar más común, la farmacia local. El 11 de mayo de 1935, Charlotte Bryant caminó hasta la ciudad de Yeovil, a varios kilómetros de su aislada granja. Entró en la botica de Timothy Ashton, un establecimiento ordenado, con estantes de madera oscura repletos de frascos de vidrio y cajas de remedios. El aire olía a antiséptico y a hierbas secas. Con una calma que desmentía la naturaleza de su recado, se acercó al mostrador. Le explicó al farmacéutico que tenía un problema de ratas en la granja, una plaga que necesitaba erradicar. Solicitó un veneno potente. En aquella época, la venta de arsénico, aunque regulada por la Ley de Farmacia de 1868, era sorprendentemente rutinaria para fines de control de plagas. El farmacéutico, el señor Ashton, siguió el protocolo. Le preguntó a Charlotte para qué necesitaba el veneno, y ella repitió su historia sobre las ratas. Luego, sacó el libro de registro de venenos, un pesado libro de contabilidad donde cada compra de una sustancia peligrosa debía ser meticulosamente anotada. Le pidió a Charlotte que firmara. Aquí se topó con un obstáculo que revelaba su mundo limitado. Charlotte no sabía escribir. Con la misma naturalidad con la que pidió el veneno, explicó su analfabetismo. El farmacéutico, sin darle mayor importancia, escribió: Charlotte Bryant no sabe escribir en el registro, y un testigo presente en la tienda refrendó la entrada. Por unos pocos peniques, Charlotte salió de la farmacia con un pequeño paquete de papel. Dentro había 140 granos de polvo blanco, insípido e inodoro, trióxido de arsénico, suficiente para matar a varias personas. Mientras regresaba por los caminos rurales, el sol de la tarde proyectaba largas sombras. En su mano no sostenía simplemente un veneno para ratas. Llevaba la sentencia de muerte de su marido. La mañana del 22 de diciembre de 1935 se cernía sobre el pequeño cottage de los Bryant, con una quietud antinatural, densa y expectante. El aire frío de Dorset se filtraba por las rendijas, pero dentro, el ambiente era aún más gélido. Frederick Bryant llevaba días postrado en cama, su cuerpo robusto, curtido por años de trabajo en el campo, ahora doblegado por una enfermedad violenta y misteriosa. Charlotte, su esposa, se movía a su alrededor con una eficiencia casi robótica, una máscara de solícita preocupación que apenas ocultaba el abismo que se abría en su interior. Aquella mañana, preparó una taza de té. No era un gesto inusual. Era el ritual matutino de miles de hogares británicos. Pero en sus manos, la porcelana barata se convertía en un cáliz de muerte. Dentro de la infusión caliente, disolvió los últimos cristales de un polvo blanco e inodoro. El arsénico, su silencioso aliado, se mezclaba con el líquido ambarino, esperando su destino final. Con una mano firme, se acercó a la cama.
«Bebe esto, Fred. Te hará sentir mejor», susurró. Su voz, un murmullo suave, era una traición a la violencia del acto que estaba cometiendo. Frederick, debilitado y confiado, tomó la taza. Cada sorbo era un paso más hacia el final. No sabía que estaba bebiendo la culminación de meses de engaño, la manifestación líquida del deseo de su esposa por otra vida, por otro hombre. Pocos minutos después, el veneno comenzó su brutal asalto final. Calambres atroces, una sed insaciable, vómitos que le desgarraban por dentro. Frederick se retorcía en la cama, su rostro contorsionado por una agonía que las palabras no pueden describir. Charlotte observaba. No había pánico en sus ojos, solo una vigilancia fría, una espera calculada. Estaba presenciando el desmoronamiento del único obstáculo que se interponía entre ella y Leonard Parsons. Cada estertor de su marido era un sonido de liberación para ella. El acto era irrevocable. La línea había sido cruzada, y el alma de Charlotte Bryant había quedado irrevocablemente manchada. Mientras la vida de Frederick se extinguía en aquella humilde habitación, ella ya estaba pensando en el futuro. Un futuro que había comprado con una taza de té envenenado. Para Charlotte, Frederick Bryant se había convertido en un mero obstáculo, una pieza inconveniente en el tablero de ajedrez de su vida que debía ser eliminada. Pero, ¿quién era el hombre detrás de esa etiqueta? ¿Quién era la víctima en esta tragedia doméstica? Frederick Bryant no era un hombre de grandes ambiciones ni de complejas maquinaciones. Su mundo era el campo de Dorset, su vida, un ciclo de trabajo duro dictado por las estaciones. Nacido en 1893, era un hombre de su tiempo y de su clase, un trabajador agrícola, analfabeto, cuya existencia estaba definida por el esfuerzo físico y la lealtad a su familia y a su patrón. Quienes lo conocían lo describían como un hombre tranquilo, quizás algo ingenuo, pero fundamentalmente decente. Su rostro, curtido por el sol y el viento, a menudo mostraba una expresión amable. No era propenso a la ira ni a la confrontación. Su matrimonio con Charlotte, una mujer más joven y de espíritu inquieto, parecía un desajuste desde el principio. Él le ofrecía estabilidad, un hogar y el respeto de la comunidad. Ella anhelaba una emoción y una pasión que la vida rural y un marido sencillo no podían proporcionarle. Frederick, con toda probabilidad, amaba a su esposa a su manera, una forma callada y práctica. Trabajaba incansablemente para mantener a su familia, ajeno a la creciente insatisfacción que se gestaba bajo su propio techo. Es casi seguro que nunca sospechó la profundidad del engaño de Charlotte, el romance con Leonard Parsons, los susurros en el pueblo, las miradas furtivas. Todo ello existía en un universo paralelo al suyo. Su confianza en su esposa era absoluta, una confianza que ella explotaría de la manera más cruel. Cuando la enfermedad lo golpeó, la aceptó como otra de las dificultades de la vida, confiando en los cuidados de la mujer que había jurado protegerlo. Su tragedia no es solo su muerte, sino la traición total que la precedió. No era un obstáculo, era un padre, un trabajador, un vecino, un hombre cuya única falta, a los ojos de su asesina, fue existir. Al reducirlo a un simple problema a resolver, Charlotte no solo le quitó la vida, sino que intentó borrar la humanidad de su víctima, un acto de crueldad psicológica tan profundo como el veneno que le administró. Tras la muerte de Frederick Bryant, una sombría normalidad intentó asentarse en el cottage. Charlotte interpretó el papel de la viuda afligida, recibiendo las condolencias de los vecinos
con una compostura que algunos podrían haber confundido con fortaleza. Pero la muerte, especialmente una tan violenta, no siempre pasa desapercibida. El doctor Alistair Mason, el médico local que había atendido a Frederick en sus últimos días, fue llamado para certificar la defunción. Era un procedimiento rutinario, uno de los deberes más sombríos de su profesión. Al entrar en la pequeña casa, el doctor Mason fue recibido por Charlotte. Ella le relató la historia de la rápida y fulminante enfermedad de su marido, atribuyéndola a una severa gastroenteritis. Sin embargo, algo en la narrativa no encajaba con la experiencia del médico. Los síntomas que él mismo había observado en Frederick, la sed extrema, los vómitos violentos, los calambres que parecían torturarlo, eran demasiado agudos, demasiado específicos. La gastroenteritis podía ser grave, pero esto parecía diferente, más metódico, más químico. Mientras examinaba el cuerpo sin vida de Frederick, la duda comenzó a arraigarse en su mente. Era una sospecha terrible, una acusación que no se podía lanzar a la ligera contra una mujer que acababa de perder a su esposo. En la Inglaterra rural de 1935, la palabra de un médico tenía un peso inmenso, y una acusación de asesinato podía destruir vidas, fuera cierta o no. Sin embargo, su conciencia profesional y su instinto le gritaban que algo andaba terriblemente mal. Repasó mentalmente sus conversaciones con Charlotte. Recordó su extraña calma, su insistencia en ciertos detalles mientras omitía otros. No había una sola prueba, solo una acumulación de pequeñas inconsistencias y una profunda sensación de inquietud. Enfrentado a la tarea de firmar el certificado de defunción, el doctor Mason tomó una decisión que cambiaría el curso de la historia. Dejó su pluma a un lado. Miró a Charlotte y con una voz profesional pero firme, le informó que no podía, en conciencia, certificar que la muerte de Frederick se debiera a causas naturales. La duda de un hombre se había convertido en el primer eslabón de una cadena de investigación que estaba a punto de desatarse sobre el tranquilo pueblo de Coombe. La negativa del doctor Mason a firmar el certificado de defunción fue como una piedra arrojada a un estanque en calma. Las ondas de su sospecha se extendieron rápidamente, primero a la policía local de Dorset y luego, dada la gravedad de la posible ofensa, a las más altas esferas de la justicia británica. El nombre que resonó fue Scotland Yard. La llegada de los detectives de la Policía Metropolitana a la campiña de Dorset marcó un punto de inflexión. El idílico paisaje de colinas verdes y tranquilas granjas se convirtió de repente en el escenario de una investigación de asesinato de alto nivel. Liderando la investigación estaba el inspector jefe William Bill Bell, un detective experimentado y metódico de la famosa División del Asesinato de Scotland Yard. Bell no era un hombre que se dejara influir por el encanto rural ni por las apariencias. Su trabajo era desenterrar la verdad, sin importar cuán fea fuera. Su primera tarea fue hablar con la viuda. Charlotte Bryant se encontró cara a cara no con un policía de pueblo conocido, sino con un hombre cuya mirada analítica lo veía todo. Ella mantuvo su historia, la trágica y repentina enfermedad de su querido Fred. Pero Bell y su equipo comenzaron a tejer una red de información a su alrededor. Entrevistaron a vecinos, al farmacéutico que vendió el matamalezas, a los compañeros de trabajo de Frederick y, crucialmente, a cualquiera que supiera de la relación entre Charlotte y Leonard Parsons. Los rumores que antes se susurraban en voz baja, ahora se convertían en testimonios formales. La fachada de Charlotte comenzó a mostrar sus primeras grietas,
bajo el peso del escrutinio profesional. Los detectives notaron su falta de emoción genuina, sus respuestas ensayadas. El siguiente paso era ineludible y macabro. Para confirmar la sospecha de envenenamiento, el cuerpo de Frederick Bryant tenía que ser exhumado. La orden fue emitida, y la tranquila paz del cementerio local estaba a punto de ser profanada en nombre de la justicia. Mientras tanto, los detectives registraron meticulosamente el pequeño cottage. Buscaban cualquier cosa fuera de lugar, cualquier pista que pudiera corroborar la teoría del veneno. Y entonces, en un rincón olvidado, quemado y medio enterrado en el jardín, encontraron una lata de hojalata abollada. Sus etiquetas estaban casi ilegibles, pero una palabra aún era visible: arsénico. La mañana del 11 de enero de 1936, un frío antinatural se apoderó del cementerio de la iglesia de Holy Trinity en Overcompton. No era solo el gélido aliento del invierno de Dorset, sino una frialdad que emanaba de la propia tierra. Bajo las órdenes del Ministerio del Interior, un pequeño grupo de hombres se reunió con palas y rostros sombríos. La comunidad, que vivía de susurros y miradas de reojo, ahora observaba en un silencio sepulcral. La tumba de Frederick Bryant, el granjero que supuestamente había muerto de causas naturales, iba a ser profanada. La exhumación era un acto extremo, una violación del sagrado descanso que solo se justificaba ante la sospecha más oscura: el asesinato. El inspector Leonard Burt supervisaba la operación. Su expresión impasible ocultaba la tensión que sentía. Cada palada de tierra que se apartaba era un paso más hacia una verdad que podía destruir vidas y confirmar los peores temores. El sonido metálico de las herramientas golpeando la tapa del ataúd resonó en el aire quieto, un eco macabro que hizo estremecer a los presentes. Para Charlotte, la noticia de la exhumación debió ser como el sonido de una sentencia. Su red de mentiras, tejida con la aparente normalidad de una viuda afligida, estaba a punto de deshilacharse. Podía la ciencia forense, una disciplina aún en desarrollo pero cada vez más poderosa, arrancar un secreto de las entrañas de la tierra. Mientras el ataúd era izado con cuidado de su lecho de arcilla, una pregunta flotaba en el ambiente, tan palpable como la niebla matutina. ¿Qué encontrarían dentro? El cuerpo de Frederick, enterrado hacía apenas 3 semanas, guardaba la clave. Su estado de conservación sería el primer indicio. El arsénico, el veneno de los cobardes, tiene la peculiaridad de preservar los tejidos de su víctima. Una última y perversa caricia. El ataúd fue cargado en un vehículo y alejado de la vista de los curiosos, rumbo al laboratorio del Dr. Roach Lynch en Londres. Para los detectives la espera comenzaba. Para Charlotte Bryant, la cuenta atrás hacia el abismo había comenzado. En la esterilidad de un laboratorio londinense, lejos del drama rural de Dorset, la verdad sobre la muerte de Frederick Bryant comenzó a tomar forma. El Dr. Roach Lynch, uno de los patólogos más respetados del Home Office, se enfrentaba a la tarea de hacer hablar al cuerpo. El examen externo ya era revelador. El cadáver de Frederick estaba en un estado de conservación inusualmente bueno para el tiempo que llevaba enterrado. Una de las firmas clásicas y espeluznantes del envenenamiento por arsénico. Pero las sospechas no eran suficientes. La ciencia exigía pruebas irrefutables. Con meticulosa precisión, el Dr. Lynch y su equipo tomaron muestras de órganos vitales: el estómago, el hígado, los riñones, incluso el cabello y las uñas. Cada muestra fue sometida al riguroso test de Marsh, un procedimiento químico diseñado para detectar trazas de arsénico
con una sensibilidad asombrosa para la época. El proceso era casi alquímico. Las muestras se trataban con ácido sulfúrico y zinc, y si el arsénico estaba presente, reaccionaba para formar gas arsina. Este gas, al ser calentado, se descomponía, dejando un inconfundible depósito plateado negro, un espejo de arsénico. Era la huella digital del veneno. Los resultados comenzaron a llegar, y eran abrumadores. No se trataba de una traza accidental. El cuerpo de Frederick Bryant estaba saturado de veneno. El análisis cuantitativo reveló la presencia de más de 4 granos de arsénico, una dosis que superaba con creces el doble de la cantidad considerada fatal. El veneno no solo estaba allí, había sido la causa inequívoca de su agonía y muerte. La ciencia había hablado con una voz clara y atronadora, una voz que Charlotte no podía acallar con sus negaciones. Cada gramo de veneno encontrado en los órganos de su marido era un clavo más en su propio ataúd figurado. El informe del Dr. Lynch era una pieza de evidencia devastadora, una narrativa científica que contradecía por completo la historia de la gastroenteritis. El arsénico, silencioso en su administración, ahora gritaba desde la mesa de autopsias. La pregunta ya no era si Frederick Bryant había sido envenenado, sino quién había sostenido la cuchara. Con este informe en la mano, el inspector Burt tenía el arma del crimen. Ahora solo necesitaba conectar de forma irrefutable esa arma con la mano de la asesina. El 10 de febrero de 1936, el inspector Burt y el sargento Sperring viajaron de regreso a Dorset. No llevaban consigo dudas, solo un informe forense concluyente y una orden de arresto. El destino era la pequeña y humilde casa de Charlotte Bryant, el escenario doméstico que había ocultado un acto de crueldad insondable. La escena que encontraron al llegar era de una normalidad casi dolorosa. Charlotte estaba en su cocina, ocupada en las tareas cotidianas de una madre de 5 hijos. El olor a leña quemada y a comida sencilla llenaba el aire. Por un instante, la imagen era la de una familia luchando por sobrevivir tras una tragedia. Pero los detectives sabían que era una farsa. El inspector Burt, con la solemnidad que requería el momento, se dirigió a ella. Le informó de los resultados de la autopsia, de la innegable presencia de una cantidad letal de arsénico en el cuerpo de su esposo. Le leyó la acusación formal: asesinato. Testigos describieron la reacción de Charlotte no como una explosión de histeria o de negación vehemente, sino como una extraña y fría calma. Sus palabras fueron simples, casi ensayadas. No sé nada de eso. Pero sus ojos, decían algunos, delataban el terror que se arremolinaba bajo esa superficie impasible. El momento culminante llegó con el sonido metálico y seco de las esposas. El frío acero se cerró alrededor de sus muñecas, uniendo físicamente a Charlotte con el crimen del que se la acusaba. Ese gesto brutal y definitivo marcó el fin de su libertad y el colapso de su mundo de mentiras. Sus hijos, testigos silenciosos y confundidos de la detención de su madre, vieron cómo la mujer que los cuidaba era escoltada fuera de su hogar por 2 extraños. La farsa de la viuda afligida había terminado. La comunidad de Overcompton, que había sospechado en silencio, ahora tenía la confirmación oficial. Charlotte Bryant, la vecina, la madre, era ahora una presunta asesina. Mientras el coche de la policía se alejaba por los caminos rurales, llevándola hacia la comisaría de Sherborne, Charlotte dejaba atrás todo lo que conocía. Se dirigía hacia un sistema judicial que la examinaría, la juzgaría y, en última instancia, decidiría su destino. El 27 de mayo de 1936, el juicio de Charlotte Bryant
comenzó en los tribunales de Dorchester. El evento trascendió las fronteras del pequeño condado para convertirse en una sensación nacional. Los periódicos la apodaron la envenenadora de Dorset, y el público, ávido de dramas sórdidos, devoraba cada detalle. El tribunal era un teatro imponente de madera oscura y solemnidad, un escenario perfecto para el drama legal que estaba a punto de desarrollarse. En el banquillo de los acusados se sentaba Charlotte, una figura pálida y casi insignificante vestida de negro, que contrastaba con la enormidad de los crímenes que se le imputaban. Su rostro era una máscara de aparente indiferencia, pero la tensión era palpable en la forma en que apretaba las manos. A un lado, la fiscalía, liderada por el fiscal J. D. Caswell, preparaba su ataque. Su estrategia era clara y metódica. Construirían un muro de evidencia circunstancial tan alto y sólido que ninguna duda razonable podría superarlo. Presentarían el motivo: el deseo de Charlotte de liberarse de un matrimonio infeliz para estar con su amante, Leonard Parsons. Presentarían el arma, el arsénico, comprado supuestamente como matarratas. Y presentarían la oportunidad, su rol como esposa y cuidadora, que le daba acceso ilimitado a la comida y bebida de su marido. En el otro lado, el abogado defensor de Charlotte, J.C.P. Crum Johnson, se enfrentaba a una tarea hercúlea. Con su cliente insistiendo en su inocencia y negándose a admitir la compra del veneno, su defensa se veía severamente limitada. Su única esperanza era sembrar la duda, atacar la credibilidad de los testigos y sugerir explicaciones alternativas, por inverosímiles que parecieran. El fiscal Caswell se levantó para su declaración de apertura. Con una voz grave y resonante, pintó un cuadro escalofriante de una esposa calculadora y despiadada. Describió la lenta y agónica muerte de Frederick Bryant, detallando los síntomas que su esposa había descartado como una simple enfermedad estomacal. Prometió al jurado que la ciencia y los testimonios de los vecinos y farmacéuticos se unirían para revelar una verdad terrible. El juicio había comenzado. El espectáculo de la justicia estaba en marcha, y toda Gran Bretaña observaba, esperando ver si la frágil mujer en el banquillo era una víctima de las circunstancias o una de las envenenadoras más frías de la historia. El aire en el tribunal de Assize de Dorset era denso, cargado con el peso de vidas rotas y secretos susurrados. El juicio de Charlotte Bryant no se libraba solo con pruebas forenses, sino con las voces de aquellos que habían habitado su pequeño y claustrofóbico mundo. Uno a uno, los vecinos de Coombe subieron al estrado, sus rostros curtidos por el trabajo y la desconfianza, para pintar un retrato sombrío de la vida en la cabaña de los Bryant. Hablaron de gritos en la noche, de las violentas borracheras de Frederick, de su crueldad y de las peleas que resonaban en el valle. Pero también hablaron de Charlotte, de su creciente resentimiento, de sus quejas constantes y de su relación cada vez menos secreta con Leonard Parsons. La fiscalía tejió estas historias en una narrativa de premeditación. El testimonio más devastador provino de Timothy O'Connell, el químico de la cercana localidad de Yeovil. Con una claridad metódica, recordó a la mujer que entró en su tienda en 2 ocasiones distintas, firmando el registro de venenos con el nombre de señora Bryant. Describió su comportamiento tranquilo, su aparente normalidad, mientras compraba el arsénico, que según la acusación, usaría para aniquilar a su marido. Cada palabra de O'Connell era un clavo más en el ataúd de la defensa. Luego, llegó el turno de Leonard Parsons, el amante. En el estrado, bajo el escrutinio de la corte y de una nación que seguía el caso en los periódicos, Parsons se mostró nervioso
distante. Admitió la aventura, pero negó cualquier conocimiento o participación en un plan para asesinar a Frederick. Su testimonio fue un arma de doble filo. Por un lado, establecía un motivo claro para Charlotte. Por otro, la dejaba completamente sola en su presunto crimen. Las voces se acumulaban, creando un coro de acusación. El médico rural, que inicialmente diagnosticó gastroenteritis, ahora se enfrentaba al informe toxicológico que gritaba envenenamiento. Los amigos de Frederick, que lo vieron debilitarse día a día. Cada testimonio era un hilo en la red que se cerraba inexorablemente alrededor de Charlotte, quien observaba todo desde el banquillo de los acusados, su rostro una máscara impasible que no traicionaba ni culpa ni inocencia. El jurado, compuesto íntegramente por hombres, se retiró a deliberar. En la sala del tribunal, el tiempo pareció detenerse. El murmullo de la galería pública se extinguió, reemplazado por una tensión casi física. Charlotte Bryant permanecía sentada, flanqueada por dos guardias, con la misma expresión estoica que había mantenido durante todo el juicio. ¿Qué pensamientos cruzaban su mente en esa hora suspendida entre la libertad y la muerte? Recordaba a sus hijos, ahora bajo el cuidado del Estado. ¿Pensaba en Leonard Parsons, el hombre por quien supuestamente había arriesgado todo? ¿O simplemente sentía el frío abrazo del miedo paralizante? La espera duró poco más de una hora, una eternidad para la acusada. Cuando el jurado regresó, sus rostros eran sombríos. Sus miradas evitaban deliberadamente a Charlotte. El silencio se hizo absoluto cuando el presidente del jurado se puso en pie. El secretario del tribunal le preguntó si habían llegado a un veredicto, y su respuesta resonó como un trueno en la quietud. Sí, lo hemos hecho. El momento culminante llegó con la siguiente pregunta. ¿Cómo encuentran a la acusada culpable o no culpable del cargo de asesinato? El presidente del jurado miró directamente al juez y pronunció la palabra que sellaría el destino de Charlotte. Culpable. Un jadeo colectivo recorrió la sala. El juez, Sir John Hawke, asintió gravemente. Un ujier le entregó un pequeño cuadrado de tela negra, que él colocó sobre su peluca, la señal tradicional e inequívoca de que se iba a dictar una sentencia de muerte. Con una voz solemne, desprovista de emoción, se dirigió a Charlotte y la sentenció a ser llevada desde este lugar a una prisión legal y desde allí a un lugar de ejecución, y que allí sea colgada por el cuello hasta que muera. Charlotte no se inmutó, no lloró, no gritó, simplemente asintió levemente, como si aceptara un destino que ya conocía. Su apelación, presentada automáticamente, fue desestimada casi de inmediato por el Tribunal de Apelación Penal. No habría clemencia. El martillo del veredicto había caído con una finalidad brutal, y el camino hacia la horca estaba ahora irrevocablemente trazado. Tras el veredicto, Charlotte Bryant fue trasladada a la prisión de Exeter para esperar su ejecución. Los días en el corredor de la muerte eran una tortura monótona, un limbo entre la vida y un final programado. La celda de condenados era un espacio austero, una cama dura, un retrete y una pequeña ventana enrejada que ofrecía una vista limitada del cielo de Devon. Estaba bajo vigilancia constante, 2 guardianas presentes en su celda las 24 horas del día, no solo para prevenir un intento de suicidio, sino para asegurar que el Estado pudiera llevar a cabo su sentencia sin contratiempos. La sombra de la horca se alargaba con cada amanecer. Durante esas últimas semanas, Charlotte se dedicó a escribir cartas. Cartas a sus padres, a sus hermanos y, sobre todo,
cartas sobre sus hijos. En ellas, se mostraba preocupada por su bienestar, dando instrucciones sobre quién debía quedarse con qué niño, intentando ejercer una última semblanza de control maternal desde detrás de los muros de la prisión. En ninguna de estas cartas, ni en sus conversaciones con el capellán de la prisión, admitió su culpabilidad. Mantuvo su inocencia hasta el final, afirmando que Frederick había tomado el veneno por su propia mano, una afirmación que nadie creyó. Su aparente falta de remordimiento desconcertaba a quienes la observaban. Era la calma de una inocente que enfrentaba una injusticia terrible, o la coraza de una asesina de corazón frío. La prensa la había apodado la Viuda Negra de Dorset, un personaje de sangre fría y maldad calculada. Pero la mujer en la celda era simplemente Charlotte, una madre analfabeta de 33 años, cuyo mundo se había reducido a esas 4 paredes y al sonido de los pasos en el pasillo. El 15 de julio de 1936, el día señalado, amaneció gris y húmedo. El verdugo, Thomas Pierpoint, había llegado el día anterior para hacer sus preparativos. A las 8 de la mañana, el sheriff, el capellán y el verdugo entraron en su celda. Según los informes, Charlotte caminó con paso firme hacia el patíbulo, sin vacilar. El final fue rápido, clínico y brutal. La larga sombra de la horca finalmente la había alcanzado. Con la ejecución de Charlotte Bryant, la justicia, en su forma más terminal, se había cumplido. Pero la historia no terminó con el sonido de la trampilla al abrirse. En el pequeño y aislado valle de Dorset, las consecuencias de sus actos apenas comenzaban a sentirse. El eco de Coombe resonaría durante generaciones. Los 5 hijos de Bryant, ahora completamente huérfanos, fueron las víctimas silenciosas y olvidadas de esta tragedia. Separados y enviados a distintos hogares de acogida y orfanatos, cargaron con el estigma de ser los hijos de una asesina. Sus vidas quedaron marcadas para siempre por los crímenes, reales o percibidos, de sus padres. Crecieron a la sombra de la horca, un legado de vergüenza y dolor del que nunca podrían escapar del todo. El pueblo mismo, Overcompton, y la pequeña aldea de Coombe quedaron manchados por la infamia. La cabaña, donde todo ocurrió, se convirtió en un lugar de morbosa curiosidad, un monumento sombrío a la tragedia doméstica. Los vecinos, cuyas vidas y testimonios habían ayudado a condenar a Charlotte, tuvieron que seguir viviendo con el recuerdo de lo sucedido. La historia de Charlotte Bryant se convirtió en una leyenda local, una advertencia susurrada sobre los peligros que acechan bajo la superficie de la vida rural, aparentemente idílica. Con el tiempo, el caso de la envenenadora de Dorset se ha convertido en objeto de análisis y debate. ¿Fue Charlotte una mujer malvada y calculadora que asesinó a sangre fría para estar con su amante? ¿O fue una víctima de las circunstancias, una mujer analfabeta atrapada en un matrimonio abusivo y en una pobreza aplastante, sin ninguna vía de escape legal o social? La verdad, como suele ocurrir, probablemente reside en las complejas y turbias tonalidades de gris entre estos 2 extremos. Su caso expone la dura realidad de la vida de las mujeres de clase trabajadora en la década de 1930, la desesperación que podía generar, la falta de opciones y el poder devastador de un veneno silencioso. El eco de Coombe no es solo la historia de un asesinato, sino el eco de una vida desesperada, de un sistema que falló y de unas consecuencias que se extendieron mucho más allá de la tumba de un solo hombre.